analizar y discutir los planteamientos de Biden y Ryan de estos temas, Medicare, impuestos y las perspectivas de la subida de impuestos o no subida de impuestos de los pequeños negocios, invitamos a dos conocedores, Octavio Pescador de UCLA e Ismael Ortega del Heritage Foundation. Gracias a ambos por estar con nosotros. Primero me voy con el Heritage. Uno de los debates principales, se concentraron muchas cosas para que entendamos, en política exterior, sobre Libia, sobre Siria, sobre Afganistán, en política interna, sobre el desempleo, Medicare, Social Security, taxes, pero el tema del taxes es clave. Aquí el debate está, y fueron muy claros, subir los impuestos a aquellos que ganan más de $250.000. Ryan dice que eso va a afectar a los pequeños negocios. Tú dices que eso es cierto, yo me imagino que la posición que tú dices es sí. Sí. ¿Cuál es el argumento fuerte que usa Ryan para justificar que no conviene subirle los impuestos a aquellos que ganan más de $250.000? Bueno, de hecho, el que dijo esto fue el presidente Obama. Hace poco dijo que lo último que uno quiere hacer cuando estamos en medio de una recesión económica es subir los impuestos, particularmente conociendo que muchos de la gente que gana más de $250.000 son gente que tiene pequeños negocios, pequeñas empresas. Y creo que lo destacó muy bien Paul Ryan anoche, ¿no? Demostrando que si subimos los impuestos ahora, eso va a causar que esa recesión económica continúe, en lugar de hacer todo lo posible para salirnos de esa recesión económica, donde sabemos que el desempleo nacional casi supera el 10%. Y eso no le conviene ni a Romney ni a este presidente Barack Obama. Entonces, Octavio, ¿dirías tú que fue una sólida defensa en este caso de Paul Ryan? Bueno, la realidad es que la misma moderadora del debate le dijo: ofrézcanos detalles, por favor, congresista. Y reiteradamente lo hizo, no solamente una vez, sino dos, tres veces, incluso cuestionándolo directamente, y no lo hizo, evadió la respuesta. ¿Por qué? Porque es simplemente aritméticamente imposible que en un universo se pueda sumar sin restar. En algún lugar tiene que salir la suma y en algún lugar tiene que salir la resta. Y este es el argumento de los demócratas. Ahorita, en términos de inyección de recursos, si se recorta esa inyección de recursos, como es la propuesta republicana, no se va a concretar la estabilización. La recesión ha sido larguísima, es de lo más largo que ha habido en la historia reciente. Ahora, Octavio, ese es el argumento que usan los demócratas, los famosos 5 billones de dólares, o $5 trillion. Pero lo que no están diciendo tampoco es que esa es la parte del recorte de impuestos, pero no están hablando o no están tomando en consideración lo que vienen siendo las deducciones, recortes a crédito, especialmente a aquellos que ganan más, algo que han dicho los republicanos y se estima serían 4 billones de dólares. Entonces la diferencia no serían 5 billones, como dicen los demócratas, sino sería $1 billón, que incluso ha habido gente de la campaña de los demócratas que han aclarado eso. Entonces, aquí si empezamos a ver los detalles, te vas a dar cuenta que no es tanto los 5 billones de dólares de diferencia, porque se está explicando una parte de la ecuación, que es el recorte de impuestos, pero no se está explicando la otra parte de la ecuación, que es recortar deducciones y créditos. Es cierto que el candidato Romney no ha dado los detalles, pero tampoco Obama ha dado detalles en dónde y a quién le va a subir los impuestos de los ricos. Bueno, el argumento de los demócratas, precisamente, como lo decía Israel, es el incremento a quienes más tienen, a aquellos que perciben más de $250.000 anualmente. Sí, pero no han dado detalles en los dividendos, en la ganancia de capital, a quienes van a afectar. Si va a ser a los de 250.000, si va a ser a los de 1 millón, cómo se va a aplicar. Tampoco ellos han dado detalles, pero es normal. Ambos candidatos no dan porque es muy complejo el sistema impositivo. Lo que sí es hay una plataforma, lo que deberíamos ver, si justifica subir los impuestos a esta gente que gana más, ¿afecta el crecimiento económico del país o no? Los detalles ninguno de los dos lo va a dar porque es entendible, es muy complejo. Sí, no, es la política. Los políticos tienen que decir lo que conviene en ese momento para atraer el voto y las percepciones de las personas. Ya en el momento de la negociación sobre la mesa de forma bipartidista quizá cambien las cosas, esa es la realidad, así ha sido históricamente. Pero en este momento el argumento principal, y en eso coincidimos, y vemos el caso de Europa, donde se contraiga más la economía y la inyección de recursos ha sido importante para que al menos servicios y trabajos públicos se mantengan en pie, porque se pudieron haber también recortado. Ese incremento, esa inyección de recursos públicos tiene que seguir a la par de
una inyección de recursos privados. ¿Cómo van a ser, de dónde van a salir esos recursos? Dejando que expiren los impuestos que exentó el presidente Bush entonces y no permitiendo que suban los de la clase media, que le llaman acreedores de medio ingreso. A ver, Israel, yo incorporo otra cosa que usó el vicepresidente durante este debate y es, Ryan señala que la propuesta de Barack Obama, del presidente, de dejar que suban los impuestos para las personas de más alto ingreso, implicaría gravar con un 53% el ingreso de los pequeños negocios. Y aquí Biden, quiero decir, habló de que no se está contando dentro de ese universo a los fondos de cobertura y a otros que se podrían catalogar como pequeños negocios. ¿Hizo una defensa correcta Biden de este punto en particular que Ryan argumentó? Bueno, creo que la tesis central del congresista Paul Ryan creo que es un tesis muy claro, ¿no? El sentido o el argumento más bien es que no podemos simplemente subir los impuestos a la gente más rica y pensar que de alguna manera vamos a poder cerrar el déficit. No es posible hacer eso. Y creo que en cuestión de seguir pidiendo más de la gente rica, el problema no es tanto eso, el problema es que seguimos gastando más y más plata aquí en Washington. Si le entregamos dinero a un político, el político va a encontrar la manera de gastar ese dinero. Entonces, es por eso que ves esa resistencia entre el Partido Republicano y muchos conservadores de que no nos sentimos cómodos diciendo que vamos a decir, está bien, vamos a hacer los impuestos por ahora. Porque hemos escuchado este cuento en varias ocasiones y sabemos que no funciona. Los políticos encuentran la manera de gastar más dinero nuestro. Hay una cosa, Israel, es entendible que los demócratas no van a dar su brazo a torcer cuando están en una discusión, pero hay una realidad también que critican los republicanos y que no son técnicamente correctos. El decir, por ejemplo, que el paquete de estímulos no ayudó. Hay un consenso, incluso cuando tú ves entre economistas, entrevistados economistas de negocios, de la Asociación de National Business Economics, si lo ves del mismo de lo que mide el Bureau of Economic Research, llega a un consenso de que el paquete fue mejor que no haberlo traído por la seria crisis financiera. Algo que no se vio en el debate, que el candidato vicepresidencial por el Partido Republicano reconociera que fue una buena decisión que la administración de Obama haya tomado esa decisión en el Congreso. ¿Qué dices tú? Bueno, yo creo que podemos estar pensando si fue apropiado o no. Lo que podemos ver muy claramente es el hecho de que el presidente Barack Obama ya tuvo 4 años de tratar de levantar la economía estadounidense y no ha tenido mucho éxito. Entonces, es por eso que cuando escuchas que el presidente Barack Obama está culpando al presidente Bush, la gente se está cansando. De hecho, los independientes, hay cosas que señalan que ese argumento ya no está funcionando. Entonces, creo que tenemos que buscar qué va a mejorar la economía estadounidense y creo que lo último que queremos es que los impuestos suban, porque eso no ayuda a la economía que crezca. A ver, Octavio, Obamacare, el plan de Romney y Ryan en los vouchers, pero aquí hay una serie de alegatos o argumentos que hacía Ryan que tenían que ver con que 20 millones de personas estarían a punto de quedarse sin seguro, que las primas han subido por lo menos $3,000, entre otras varias que hizo. La defensa que hizo Ryan del plan de Romney frente a Biden, ¿qué me dices tú de ese punto particular? Bueno, la verdad es que no fue muy eficaz, dado que el argumento de la salud es un argumento muy plural, es decir, todos padecemos en algún momento u otro la necesidad de ir a atendernos, y cuando se nos excluye de un servicio de salud por una condición preexistente, pues obviamente que vamos a sentir que no es una cuestión justa, y el argumento principal de Biden para poder desacreditar, uno, que es un bono, que es un voucher, y dos, que están excluyendo. Uy, vamos con Israel, yo creo. ¿Israel? Sí, aquí estoy. Estamos en vivo todavía. Qué bien. ¿Estás ahí, Ismael? Sí. Israel. Ah, tú estás Israel. El otro, okay. Bueno, Israel, entonces, ¿qué dices tú? ¿Cuál es la respuesta que tú le darías a eso que estaba diciendo? Bueno, mira, creo que en el sistema sanitario lo que tenemos que hacer es particularmente hacer varias cosas, ¿no? Eliminar el fraude y abuso que existe en los programas de Medicare y Medicaid, pero también tenemos que pensar de una manera un poco más diferente, drástica, ¿no? Por ejemplo, ver si hay forma de proveer la manera para que el individuo pueda decidir por sí mismo qué tipo de seguro médico mejor le conviene. Y eso tiene que incluir a la gente que depende de Medicare y Medicaid.
Actualmente lo único que piensan aquí en Washington es que el gobierno tiene que decidir para la gente que depende de esos programas. Y lo que ha pasado es que hemos dejado que esos programas sigan ahí sin hacer ninguna modificaciones, sin hacer algunos arreglos. Y lamentablemente, si seguimos en este plan, en este camino, esos programas se van a ir de bancarrota. Y no está haciendo yo esto. Israel, nos queda un minuto rápido, pero hay una crítica válida por parte de los demócratas que este tipo de prima garantizada, no le vamos a llamar voucher porque eso podría confundir, pero esta prima garantizada que se habla de $6.400 al año, 6.700, el problema es que puede tener un límite y si el costo crece por encima de ese límite, lo que obligaría a que la gente tenga que sacar plata de su bolsillo. Cierto que afecta a los de 55 años o menos, pero la realidad es que hay un debate sobre eso, y eso hay que reconocerlo. Claro, mira, yo te diría esto, yo tengo mucha más fe en el mercado y tengo menos fe en el gobierno. Y te digo esto porque yo he visto que lo que ha pasado en los últimos 40 años cuando hemos confiado en el gobierno y pensar que el gobierno va a cumplir con sus promesas. Y no tengo mucha fe en eso, entonces por eso que tenemos que dar una chance, una oportunidad para ver cómo los mercados funcionan, porque yo siento que eso no pasaría, que la gente no tendría que pagar más de su propio bolsillo. Por último, Octavio Pescador, se cayó la señal, estás de regreso. ¿Tu opinión sobre ese tema? Estabas a mitad del camino. Bueno, sí, decía que fue muy eficaz ese proceso de argumentación. En segunda instancia, Biden participó en el rediseño de ese programa y dijo, salvamos el programa en aquel entonces de forma bipartidista hasta una fecha, podemos hacerlo de aquí adelante con el programa que tenemos. Y la percepción económica es muy importante. Ahorita los consumidores tienen la mejor percepción económica de los últimos 4 años. La tasa de desempleo ha bajado sustantivamente. Entonces, aunque fue un encuentro álgido, aunque fue algo verdaderamente interesante, desde el análisis que hizo Javier fue maravilloso, creemos que está esto apenas iniciando, ¿no? Hay argumentos de los dos lados. Yo obviamente tengo mi postura y es muy clara. Octavio Pescador de UCLA e Israel Ortega del Heritage Foundation. Esto es un debate complicado. Al menos estamos empezando a rozarlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego.